Antes de empezar, te recordamos que la Escuela de los Profetas no es un sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos hacemos responsables de nuestras opiniones y de nuestras posturas doctrinales. Te invitamos, como siempre, a leer las Escrituras y a leer los manuales de manera personal y en familia. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este club de lectura de la Escuela de los Profetas con su hermano Walter Posada. Antes de iniciar, como siempre, recuerden suscribirse si no lo han hecho a nuestro canal y activen la campana para que puedan recibir las notificaciones de toda nuestra programación semanal. Igualmente, para que nos sigan en nuestra fanpage en Facebook, ven Sígueme con Walter Posada y reciban contenido exclusivo para la fanpage. Vamos a iniciar el día de hoy, entonces, mis hermanos, con las lecturas de los capítulos 15 y 16 del libro de la mano. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 15. Y ahora bien, amados hermanos míos, he aquí, os declaro que a menos que os arrepintáis, vuestras casas os quedarán desiertas. Sí, a menos que os arrepintáis, vuestras mujeres tendrán sobrado motivo para lamentarse el día en que estén criando, porque intentaréis escapar y no habrá lugar de refugio. Sí, ay de las que estén encinta, porque con el peso no podrán huir. Por tanto, serán atropelladas y abandonadas para perecer. Sí, ay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean estas señales y prodigios que les serán manifestados. Pues he aquí, han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado al pueblo de Nefi, y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades, porque los ama. Mas he aquí, hermanos míos, ha aborrecido a los lamanitas, porque sus obras han sido continuamente malas, y esto por motivo de la iniquidad de la tradición de sus padres. Mas he aquí, les ha llegado la salvación por medio de la predicación de los nefitas, y para este fin el Señor ha prolongado sus días. Y quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber, y andan con circunspección delante de Dios, y se esfuerzan por guardar sus mandamientos, y sus estatutos, y sus juicios, de acuerdo con la ley de Moisés. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto, y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, son muchos los que se unen a su número diariamente. Y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad, y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer en las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos. Por tanto, cuantos han llegado a este punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe, y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Y también sabéis que han enterrado sus armas de guerra, y temen empuñarlas, no sea que de alguna manera ellos pequen. Sí, veis que tienen miedo de pecar, pues he aquí, se dejan hollar y matar por sus enemigos, y no alzan la espada en contra de ellos, y esto a causa de su fe en Cristo. Y por motivo de su firmeza, cuando llegan a creer en aquello que creen, por causa pues de su firmeza, una vez que son iluminados, he aquí, el Señor los bendecirá, y prolongará sus días a pesar de su iniquidad. Sí, aunque degeneraren en la incredulidad, el Señor prolongará sus días hasta que llegue el tiempo del cual han hablado nuestros padres, y también el profeta Zenós, y muchos otros profetas, concerniente a la restauración de nuestros hermanos los lamanitas, nuevamente al conocimiento de la verdad. Sí, os digo que en los postreros tiempos se han extendido las promesas del Señor a nuestros hermanos los lamanitas. Y a pesar de las muchas aflicciones que experimentarán, y no obstante que serán echados de un lado al otro sobre la superficie de la tierra, y serán perseguidos, y heridos, y dispersados, sin tener lugar donde refugiarse, el Señor será misericordioso con ellos. Y esto de acuerdo con la profecía de que serán traídos otra vez al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de su Redentor y de su gran y verdadero Pastor, y serán contados entre sus ovejas.
Por tanto os digo que será mejor para ellos que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Porque aquí, si a ellos les hubiese sido mostradas las poderosas obras que os han sido manifestadas a vosotros, sí, a estos que han degenerado en la incredulidad por motivo de las tradiciones de sus padres, podéis ver por vosotros mismos que jamás habrían vuelto a degenerar en la incredulidad. Por tanto, dice el Señor, no los destruiré completamente, sino que haré que en el día de mi prudencia se vuelvan a mí de nuevo, dice el Señor. Y he aquí, ahora dice el Señor concerniente al pueblo de los nefitas, si no se arrepienten y se esfuerzan por cumplir mi voluntad, los destruiré completamente por su incredulidad, dice el Señor. No obstante, las muchas poderosas obras que yo he realizado entre ellos. Y así como vive el Señor, acontecerán estas cosas, dice el Señor. Libro de Lamán, capítulo 16, versículo 1. Y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras que Samuel el lamanita habló desde las murallas de la ciudad. Y cuantos creyeron en sus palabras, fueron y buscaron a Nefi, y cuando fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados, y no negaron, deseando ser bautizados por el Señor. Pero cuantos no creyeron en las palabras de Samuel, se enojaron con él, y le arrojaron piedras sobre la muralla. Y también muchos lanzaron flechas contra él mientras se hallaba sobre la muralla. Mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que no pudieron herirlo con sus piedras ni con sus flechas. Y cuando vieron que no podían herirlo, hubo muchos más que creyeron en sus palabras, al grado de que fueron a Nefi para ser bautizados. Porque aquí Nefi estaba bautizando y profetizando y predicando, proclamando el arrepentimiento al pueblo, mostrando señales y prodigios y obrando milagros entre el pueblo, a fin de que supieran que el Cristo pronto debía venir, hablándoles de cosas que en breve se verificarían, para que supieran y se acordaran en el día de su cumplimiento, que se les habían hecho saber de antemano, a fin de que creyeran. Por tanto, cuantos creyeron en las palabras de Samuel, fueron a Nefi para ser bautizados, pues llegaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Pero la mayor parte de ellos no creyeron las palabras de Samuel. Por tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, gritaron a sus capitanes diciendo: «Prended a este individuo y atadlo, porque está poseído de un diablo, y por el poder del diablo que está en él no podemos herirlo con nuestras piedras ni con nuestras flechas. Por tanto, tomadlo y atadlo y llevadlo». Y mientras avanzaban para echarle mano, he aquí se dejó caer desde la muralla, y huyó de sus tierras, sí, hasta su propio país, y empezó a predicar y a profetizar entre su propio pueblo. Y he aquí, nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas, y así se hallaban los asuntos del pueblo. Y así concluyó el año 86 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyó también el año 87 del gobierno de los jueces, permaneciendo la mayoría del pueblo en su orgullo e iniquidad, y la menor parte andando con más circunspección delante de Dios. Y estas fueron las condiciones que prevalecieron también en el año 88 del gobierno de los jueces. Y en el año 89 del gobierno de los jueces hubo muy poco cambio en los asuntos del pueblo, salvo que la gente empezó a obstinarse más en la iniquidad y a cometer más y más de aquello que era contrario a los mandamientos de Dios. Pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las Escrituras. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: algunas cosas, de entre tantas, pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí, sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder. Y empezaron a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo: no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Si así es, y si fuere el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que están en Jerusalén?
¿Y por qué no se ha de mostrar en esta tierra, así como en la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, nosotros sabemos que esta es una inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres, para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia, porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. Y ellos, por medio de la astucia y misteriosos artificios del maligno, obrarán algún gran misterio que nosotros no podamos comprender, el cual nos sujetará para que seamos siervos de sus palabras, y siervos de ellos también, puesto que dependemos de ellos para que nos enseñen la palabra, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida, si nos sometemos a ellos. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se hallaban muy agitados, porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí, anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno, y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Y así concluyó el año 90 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así terminó el libro de Lamán de acuerdo con los anales de Lamán y sus hijos. Muy bien, mis apreciados hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado en esta lectura y de esta manera terminamos esta asignación también de lectura de Ven Sígueme, del capítulo 13 al capítulo 16. Gracias por su compañía, por su paciencia en nuestras equivocaciones, en nuestras imperfecciones al leer. Gracias por compartir estas lecciones y estas lecturas con sus amigos y sus familiares. Un fuerte abrazo de Walter Posada de la Escuela de los Profetas. Y recuerden, mis amigos, vale la pena ser más como Cristo es. Un fuerte abrazo, les amo mucho.